de la actividad. Ah, pero que se quedaron mudos o estoy yo muda. Yo, profe, me quedé hasta el final de la clase y no recuerdo ninguna actividad, No, pero no, no. Yo lo capaz que sí. dije, Lo mismo, no te tampoco asustes, recuerdo. no se asusten. Ah, Falta dar el contenido de organizaciones. Yo les habilité el trabajo porque tienen que identificar una organización. Uy, se le dio por ladrar al perro. Tienen que identificar una organización para hacer la próxima actividad. No se han dado los contenidos, pero si querían, perdón, podían mirar, porque por ahí lleva tiempo esto como les costó gestionar la entrevista, identificar una organización. Es una actividad que se podría haber habilitado desde hoy. Yo se las di antes, no importa si la ven o no la ven, es un tema a ustedes, para pensar qué organización les servía para hacer la actividad. El que quería podía hacerlo, porque tiene que estar disponible. Ya lo voy a mirar, capaz que no se las puse, estoy hablando y no hice lo que les dije que iba a hacer. No, sí, profe, está habilitada. Profe. Nosotros la vimos. Ah, ok. Y bueno, era eso, no pasa nada, era para que ustedes imaginen si tenían alguna organización o alguna que se les ocurriera antes. Pero iba a los contenidos los iban a dar hoy Gustavo. ¿M? De cualquier manera, como todavía no ingresó, ahora le voy a preguntar, espera un cachito. La clase que viene, Profe, se silenció el micrófono. sí, estoy haciendo callar a un hijo mío que está a los gritos. Yo le digo que estoy en clase. No quiero que me escuchen, por eso me silencio. Ah, está A bien, ver. pensé que estaba hablando. No, no, no. Escucho que están luchando con perros acá. No, digo, aflójenle. La próxima clase, hay dos temas que se arrastran de legislación, que ustedes los veían, o sea, en la parte, el que la vio, lo vio, en la parte específica del derecho con la profesora que era abogada, que se llamaba legislación la materia, así que veían mucho más las normas. Había una parte que veían del derecho general y después en la parte especial. Y en la parte especial verían lo que por ahí apareció un poco en algunos de los trabajos anteriores del derecho de la propiedad intelectual y derechos de autor. Lo que nosotros hacemos, primero, ¿hay alguna propuesta de cambio con este gobierno? ¿Es algo que cambia? ¿Son leyes? Por ahí uno de referencia. Es simplemente saber que existe, repasarlas, para que sepan qué es lo que regula, pero ustedes cuentan con un montón de recursos para, frente a la necesidad, ir a buscarlo también, ¿no? Ah, me aparece el mensaje de Paula grabando. Entonces, lo que usualmente hacemos en esto, las dos leyes las voy a dejar publicadas, ustedes se van a dividir, ahí aparece por apellidos como una forma de organización después de esta clase. No es una cuestión trabajosa, pero sí sirve para trabajar una cuestión de memoria visual antes de la fecha del parcial, que está vinculado a que ustedes arman ese trabajo. Las preguntas orientativas, básicamente la respuesta son los artículos, ¿sí? Lo que hace es ordenarte en función de cómo preguntar y responder o qué es para analizar, entre comillas, la ley. Entonces, ustedes lo van a tener ahí con una propuesta de división de actividades por apellido. ¿Qué sé yo? Van a decir, no, tengo dos apellidos, me junto con tal. Bueno, es simplemente intentar tener un principio ordenador para que hagan la actividad, que es una presentación, ustedes le van a mostrar la clase que viene. Pero no vamos a tomar toda, porque imagínense, entre Paula, Monele y Abril, les toca la misma parte y no va a haber grandes diferencias, porque es una norma, ¿se entiende? O sea, van a tomar artículos, entonces tomamos alguno y lo hacemos. Lo que les sirve a ustedes es como ejercicio un poco para memorizar y para ver de manera un poco más entretenida esas dos leyes, ¿sí? Es bastante simple. Por ahí lo de los apellidos puede que le queden incómodos, pueden moverse un poco, pero tratar de garantizar ustedes que por lo menos haya un trabajo de cada una, de cada tema, ¿sí? O sea, que sería cada parte de la ley. Se van a dar cuenta cuando lo habilite, ¿sí? Porque si no, todos se concentran en el que quiere, porque los apellidos en general hay poco sobre el final del alfabeto y después no aparecen esos últimos artículos, ¿sí? Y después los publicamos para que ustedes los tengan para estudiar por si les sirve. Por ahí ponen imágenes, hacen algún dibujito y demás, ¿sí? Ahí le escribo a Gustavo a ver si pensó que había paro, no sé, porque está confundido porque hay paro en un montón de lugares generales hoy y toda la semana, pero no creo que se haya confundido. Ahí le pregunto.
Ahí estamos. Si quieren, ya que llegamos hasta acá, y no recibe los mensajes, espero que esté bien. Capaz que se le cortó la luz, pero bueno. Vayan poniendo la asistencia, si les parece, y así ya la paso y avanzamos con algo. Y de pasada voy a mirar esto que les estaba proponiendo, que antes lo hacíamos en 2 clases, yo lo reduciría a 1, después lo chequeo, porque ahora se van a dar cuenta. Les voy a dar un ejemplo, ya que estamos todavía. Ni recibe los mensajes. Nosotros veíamos en una clase, ¿me siguen más o menos? Derechos de autor y propiedad intelectual, ¿sí? En la próxima clase correspondería eso. Y a la siguiente, lo que nosotros veíamos era la otra ley, que es la ley de marca y designaciones, ¿sí? De manera general. La propuesta, en general, que hacemos en esa clase es invertir un poco, pues son muchos artículos de medio esquemático. Después es interesante hacer actividades, ¿sí? Ustedes que traigan algún ejemplo. Eso está bueno porque aparece sobre música, sobre canciones que nosotros conocemos, sobre todo por las dificultades de regulación frente al derecho internacional, digamos, porque muchos de estos aspectos trascienden la posibilidad de regular en los marcos nacionales, solamente porque tiene implicancias fuera de los territorios, en territorios supranacionales. Una canción, el uso, el derecho de autor. Entonces hay un marco internacional. Entonces aparecen muchos ejemplos y casos interesantes en relación a esto. A ver, lo que nosotros proponíamos, en general, o sea, les damos la ley, y lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, agarro la primera opción. Nosotros dividimos igual son bastantes ahora, en 4 actividades y por apellido que se junten, pero pueden juntarse más y pueden romper un poco con eso. Los apellidos siempre en tanto, si ustedes están juntos, se conocen, que garanticen que por lo menos haya un trabajo de cada uno, ¿sí? Entonces la primera es, por ejemplo, determinar qué comprende el aspecto moral del derecho de autor. Realizar un esquema o cuadro comparativo o síntesis en virtud de la legislación aplicable respecto al derecho de autor y la propiedad industrial. Después, en cuanto a la duración, la registración, la exigencia, digamos, la exigencia que tiene de explotación. Entonces, en esa exposición lo que tiene que hacer es compartir algún caso. Eso por ahí termina siendo novedoso, que represente la especificidad de esa norma. Eso, por ejemplo, es del apellido A a la E. Es de más de uno. Ustedes pueden hacerlo de 2 o 3. En la actividad 2, realizar un esquema o síntesis de la protección de las obras existentes del dominio público en determinada ley. Y en la exposición, compartir un caso que represente o aplique la especificidad de la norma que abordan. Entonces ahí aparecen. Entonces de eso se va a tratar la clase que viene. Lo que tengo que definir es si va a ser de una ley o de las 2 leyes. No se abrumen porque no es tanto. ¿Sí? El ejemplo lo googlean, lo traen. Por ahí es el armado de la presentación. ¿Se entiende? Estamos Más o menos, pero cuando lea la consigna ya Claro, me lo quedó van a bien. ver. Simplemente estoy adelantando porque estamos esperando a Gustavo. Fui haciendo relleno. Acá está silenciado. Pensamos que se te había Estoy. cortado la luz, Gustavo, igual. No, O el no, estoy, viento, no sí. sé. Se había cortado, pero estoy. Dale. Bueno, entonces ahí charlamos, ahí comentábamos que tienen. Hoy es la clase de organización, que arranca Gustavo a dar la parte teórica, y después van a ver que está publicada la actividad en base en la cual ustedes van a trabajar con este contenido, ¿sí? Y en la segunda instancia, después vamos a dejar habilitado el trabajo sobre las leyes que ustedes van a tener que producir, van a tener que hacer una producción para presentar la clase que viene. Que no se abrumen, porque simplemente extraer de la ley y buscar algunos ejemplos. Cuando quieras, Gustavo, empezá nomás, ya. Y la asistencia ya la pasaron. Creo. Bueno, perfecto, bárbaro. Sí, nosotros del comienzo de esta materia venimos charlando sobre el tema del valor y hicimos unas cuantas observaciones con las presentaciones que ustedes hicieron del trabajo de los diseñadores. Y para encuadrar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es sobre las organizaciones, pensemos lo siguiente. Nuestra idea, digamos, con la materia gestión profesional del diseño es tratar de darles herramientas, ayudarlos a que el día de mañana, cuando ustedes egresen de la universidad, y hoy mismo que muchos están con alguna inserción laboral, vendiendo algo, trabajando en una organización o asociándose, ponerle un marco a esto de las organizaciones para pensar los distintos medios a donde me voy a desenvolver, qué tipo de organización va a ser, cómo la voy a pensar.
¿En función de qué esto, digamos? Porque a veces cuando uno estudia una teoría o se pone a mirar un texto teórico, dice, che, pero esto es la teoría, ¿esto de qué me sirve a mí? Bueno, no, ahí justamente la clave de esto es poder establecer relaciones con lo cotidiano, con el trabajo, con las formas de organizaciones donde me voy a vincular para trabajar. Esa es la idea en esta materia, es decir, no que veamos un compilado de textos teóricos para poder repetirlos en el examen, cosa que igual tenemos que hacer, pero que también podamos pensar, que creo que los trabajos prácticos apuntan a eso, ¿cómo lo vamos a usar a esto? Es decir, si tomamos un concepto, tenemos que ver ese concepto cómo lo volcamos, que es lo que hablamos del principio, poner en valor nuestro trabajo, poner en valor el diseño y marcar la diferencia, digamos, decir, ¿cómo hacemos con esto? Yo creo que venimos de una experiencia espectacular con las entrevistas que han hecho a los diseñadores y diseñadoras que año a año se superan las respuestas y la verdad que encontramos muchísimas variantes de formas de asociación, de formas de trabajo, de prioridades que se le ponen a las cosas. Y esto que le vamos a dar es, como digo, un marco. Vamos a intentar pensar y mirar un recorrido sobre organizaciones basado en un libro que hicieron dos compiladoras que toman una serie de autores que ya investigaron mucho sobre el tema. Entonces, bueno, a ver, pensemos a dónde vamos a ir, dónde nos vamos a mover, qué tipo de organizaciones hay. En función de eso, ahora les voy a compartir una presentación de la pantalla, y en la presentación algunos conceptos que son importantes, que seguramente una pregunta que me hago con estas organizaciones, digo, a lo mejor hay cosas de organizaciones que ustedes vieron, que no es que la van a descubrir acá, no lo sé, no sé qué materias tuvieron en relación con las organizaciones, pero creo que esta es una de las que, digamos, más profundiza en el tema o que más importancia le da a este tema. Voy a dejar una partecita de pantalla para ver algo. ¿Se ve ahí? Sí, sí, está bien. Sí, se ve. Bueno, Se ve un chiquito, pero algunos conceptos que están en este libro de Norma Paolini y Julieta Odriozola, que creo que es de la Universidad Nacional de La Plata, y definen un poco las organizaciones. Bueno, a ver si es chiquito, podemos hacer esto. no, bueno, pero yo estoy grande y veo chiquito, capaz que los chicos ven bien. Ahí está más grande. Sí, sí, sí. Los autores, digamos, básicos de esto, que son del siglo XX, Parsons, Etzioni, dicen: las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Y el otro autor, Etzioni, dice: las características principales de una organización son división del trabajo, división del poder y de las responsabilidades en las comunicaciones, la presencia de uno más centro de poder, sustitución del personal. Esto para marcar digamos, una línea en qué es una organización y qué no lo es. Yo siempre digo como ejemplo, se juntan los chicos del barrio a jugar a la pelota en la esquina. ¿Es una organización? No. No es una organización, es un agregado, es un encuentro. La organización requiere de algunos parámetros de mayor estabilidad, digamos, como lo definen acá los autores: división del trabajo, división del poder, de las responsabilidades. Entonces, esto digo interesante para esta caracterización, pensar, decir, bueno, nosotros el día que vamos a trabajar vamos a definir si lo vamos a hacer una organización, es decir, una cooperativa, una sociedad, qué sé yo, y tenemos que tener claro para qué. Max Weber, que es un poco el padre de la sociología, dice: una organización es un grupo que implica una relación social cerrada, con normas de admisión, que poseen límites y desarrollan actividades encaminadas al logro de propósitos específicos. Es decir, que ya acá se repite lo que decía Etzioni de los propósitos, y agrega esto de la relación social cerrada, es decir, un lugar a donde no puedo entrar o salir libremente. Yo, para ser socio de un club, tengo que cumplimentar una serie de trámites, pagar una cuota. Es decir, no por el mero hecho de ir a un club, yo ya soy
socio del club, es decir, que hay una barrera de ingreso y un algo que es el adentro y el afuera de la organización, y esto que se mantiene constante, que son los propósitos. Otro autor más contemporáneo, Etkin, dice: las organizaciones son construcciones sociales con modos de funcionamiento formalizados y reconocidos por sus miembros, cuyas tareas están orientadas hacia el logro de ciertos propósitos adoptados por el conjunto y que son culturalmente aceptados por el medio ambiente en que se desenvuelven. Seguimos con los propósitos, seguimos con la construcción social, y agregamos acá lo de la aceptación cultural, es decir, tenemos que estar en un algo de acuerdo con los valores de la organización para poder participar de ella. Nosotros, para estudiar en la universidad es una organización, y esa organización nos ofrece algo, un servicio que es la educación, y entonces de alguna manera, desde el momento en que participamos de esta organización, nosotros en calidad de profesores y ustedes en calidad de alumnos, adherimos a un conjunto de normas y de propósitos, es decir, en algún momento, en algún punto creemos que esto puede ser bueno, servir para algo, y aceptamos que el profesor habla mientras yo lo escucho y que en otro momento me va a tocar hablar a mí, como por ejemplo cuando presentan el trabajo sobre los diseñadores, y entonces de alguna manera eso forma parte de una cultura que es aceptada por todo el conjunto y que entendemos que funciona así y que es para el bien de todos, digamos. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que entre los docentes y los alumnos se funcione, digamos, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay algo de esto, ¿sí? Por eso los profesores somos personas que tenemos más recorrido, más edad, más experiencia y un título universitario, mientras que el alumno está en el proceso de obtener y de llegar a eso. Y hasta incluso hay una proyección donde el alumno de hoy es el profesor de mañana, digamos, como que funciona de esta manera. Características de las organizaciones. Grupo de personas. Toda organización se conforma por dos o más personas, por cuanto se crean por la voluntad conjunta de quienes la integran o por una ley específica para el caso de los organismos públicos. Es decir, las organizaciones no solo son acciones voluntarias, sino que pueden derivar de una voluntad mayor, que es la voluntad política de crearlas a través de una ley, y entonces se crea un organismo público, y ese organismo público también es una organización con pautas, con una cultura y tal, digamos. De hecho, nosotros somos testigos de una especie de debate político acerca de la característica, de la necesidad, de la importancia del financiamiento sobre las organizaciones que están en el marco en el marco de un conjunto de leyes que le dan existencia, no sé, como lo son las universidades, el PAMI, el ANSES, y no sé, los ministerios y todas las organizaciones que existen porque existe una ley que las sostiene, digamos, que las formaliza, ¿cierto? Diferente de una empresa, que es una organización que, si bien está dentro del marco de la ley, ¿sí?, es de generación espontánea, es decir, nos juntamos dos o tres personas o una persona sola y dice: voy a fundar una empresa o vamos a fundar una empresa. Es independiente, ¿sí?, de que una tercera entidad como una ley la cree. Pero ¿qué tienen todas estas cosas en común? Como dijimos del comienzo, tienen fines, tienen objetivos y tienen metas que serían objetivos medibles en el tiempo. El grupo trabaja para lograr determinados propósitos organizacionales, grupales e individuales. Muchas veces, fíjense la particularidad de un trabajo como el diseño. Vamos a compararlo con lo siguiente. ¿Se puede ser músico completamente solo? Sí, obvio. Músico sí, porque yo puedo ejecutar un instrumento en la soledad de mi habitación, y eso es una práctica razonable, digamos, es decir, ejecuto para mí. El diseño
¿puede ser una práctica solitaria? Depende de qué tipo de diseño se haga, sí, también. A ver. Y yo conozco a mucha gente que por ahí se dedica a hacer un trabajo en particular y hace diseño solo, digamos. O sea, yo entiendo que viene por un pedido a veces también, pero justamente puede haber gente que trabaje haciendo diseño y lo venda y listo. Pero la pregunta apunta a otro lado. ¿El diseño funciona en soledad? Es decir, hago un diseño, empiezo y termino el proceso, y ese proceso tiene sentido sin alguien que lo vea. No, claro, ahí Es no. decir, Bueno, pero la música tampoco tiene sentido si no hay alguien que la bueno, escuche. vamos, me di un ejemplo un poco forzado y tengo toda la intención de darte la razón, porque en un punto coincido, si no creo que nadie practique un tema en la guitarra solo para escucharse a sí mismo, aunque pudiera ser, digamos, no lo descarto como una práctica solitaria, por el mero placer sensorial de escucharme a mí mismo tocando la guitarra, el piano, la trompeta, lo que sea. Mientras que el diseño, tengo la impresión de que se mueve siempre en este campo son los fines, digamos, los objetivos. Es muy difícil que yo me ponga a diseñar, diferente que haga un garabato, que yo digo, bueno, en vez de mover la mano sin un lápiz puesto en los dedos, lo hago con un lápiz y el resultado es un garabato, no sé, una forma determinada. Pero nunca tuve el fin de mostrárselo a alguien. Cuando hablamos de diseño, con lo que la palabra implica, estamos hablando de una actividad que por definición es social, ¿o no? Sí, Yo creo que el diseño por definición es social, que diseño para que alguien vea. Bueno, si nadie ve, nadie ve, digamos, pero en principio como concepto tiene fines. Con lo cual el diseño en general funciona en relación con organizaciones, digamos, no funciona por lo general de manera aislada. ¿Esto invalida que un diseñador pueda trabajar solo? No, no lo invalida. Ahora, ese diseño que el diseñador hace solo, porque esa es su modalidad de trabajo, tiene como fin solo ser visto por él, no es razonable, no es, digamos, no me parece que funcione demasiado esto y que en general todo tiene una interacción. ¿Sí? Y en eso comparte este concepto de las organizaciones, tiene fines, tiene objetivos, tiene metas. Las organizaciones, como se ha expresado, las personas que integran una organización trabajan, o sea, desarrollan tareas que reunidas por su similitud o afinidad, conforman diferentes actividades. Me colgué pensando y ahora me acordé que la medicina también es muy difícil pensarla solo. Digamos, ejerzo medicina en relación a un paciente, no ejerzo medicina en soledad. Estas tareas pueden ser remuneradas o no. En el primer caso, son las que llevan a cabo comúnmente en las empresas o organismos públicos, y las no remuneradas se desarrollan especialmente en organizaciones del tercer sector, asociaciones, fundaciones. Y acá voy teniendo, a partir de lo que dicen los autores, una especie de mapa, digamos, del mundo de las organizaciones, que es en el mundo en el que me voy a mover. Es decir, la relacionada con trabajar, donde me pagan por hacer una determinada tarea, y las que son un trabajo, pero la primera decíamos organismo público o empresa, y la segunda las organizaciones del tercer sector, que pueden ser asociaciones o fundaciones. ¿Cuál es el sentido de yo trabajar en una organización del tercer sector? ¿Para qué quiero hacer un trabajo si no me van a pagar, digamos? ¿Cuál es la idea? Me voy a levantar a buscar un vaso de agua y cuando vuelvo ustedes me contestan por qué creen que alguien haría un trabajo sin obtener una remuneración económica. Bueno, tardé poquito, no pensaron nada. Y a veces puede tener un motivo social o también para experiencia. Pensando, por ejemplo, que en la carrera tenemos el trabajo social y a nosotros nos sirve, más allá de que es un trabajo social, nos sirve para tener la experiencia de un primer trabajo.
Bien, ahí dijiste dos cosas. Uno, lo de la experiencia, que se entiende perfecto, y lo de el motivo social no lo entiendo. A ver, acláralo, por favor. Y porque de ahí viene el propósito del trabajo social, de hacer un acto social. Y pienso también, por ejemplo, que hace un par de clases habíamos hablado de aquellos diseñadores que cuando están sucediendo injusticias o cuestiones sociopolíticas en el mundo, diseñan o hacen algún diseño del tema y no reciben nada a cambio de eso. Quizá es como más una cuestión moral de cada uno. Algo más solidario. Claro, como un acto militante, digamos. Sí, o capaz no, es por convicción del diseñador en sí, ¿no? No es por un tercero obligado, entre comillas, ¿no? O sea, puede ser justamente que una Claro, marcha como la de los estudiantes o por las universidades, alguien puede hacer cartelería por una convicción de él o de ellos o de ellas. Se entiende. Y también estoy pensando en otra cosa, digamos, en una combinación de esas dos palabras que están diciendo, que es lo de la experiencia y la cuestión social, que son los contactos. También me va a servir potencialmente, porque no es que lo hago con la certeza de que va a funcionar, pero me puede servir potencialmente para mostrar mi trabajo, para que conocer gente, ¿o no? claro, eso está relacionado también con lo que mencionábamos de la experiencia o de que lo que se recibe, las cosas que se reciben no tienen nada que ver con una remuneración económica, sino como cosas más intangibles, quizá. Claro, no tienen que ver en principio, pero a la larga, si yo no participo en nada y no hago nada, digo interesante esto no para que lo anoten en un cuaderno, digo, pero para que lo registren y lo piensen. Quizás colaborando con determinada cuestión social, es que puedo mostrar mi trabajo y hago experiencia, es decir, pues yo había malinterpretado, había entendido experiencia como, bueno, hago muchos diseños y entonces voy practicando, como que practica un deporte, digamos. Pero esto tiene ese componente social, ¿no? Esa cosa de, bueno, también conozco gente y también me conocen y conocen mi trabajo y estoy colaborando con una organización y también a través de esa colaboración estoy comunicando una vocación solidaria. Es decir, es un combo, una combinación de un montón de cosas que me ayude y que me puede servir, aunque a priori puede decir, no, pero lo estoy haciendo gratis, estás trabajando gratis. Claro, sí, estás trabajando gratis, pero estás colaborando en algo que después tiene una vuelta, digamos, una vuelta no, una vuelta que no es clara, que no es transparente, que no es matemática, digamos, ¿no? Que si yo hago 2, me vuelve 2. Pero lo social no funciona de manera matemática, digamos, funciona justamente como un campo más difuso, donde yo hago y tal vez me sirve para vincularme. No sé, estoy pensando en esto, digo, como para pensar en cuando avanzamos sobre el tema de organizaciones. Y en línea con lo que les dije en un principio, de a ver por dónde nos sirve esto para pensar diseño, para pensar trabajo de diseño, digo, che, por ahí me acerco a una organización a colaborar y después me conoce alguien que dice, ah, mira, vos haces diseño, bueno, porque a mí me interesa una marca, esto, lo otro, la bolsa, el sticker, no sé. Estoy pensando en voz alta cosas que pueden tener sentido. Volvemos a los conceptos, características de las organizaciones, dijimos división del trabajo, división del poder, de la responsabilidad en las comunicaciones, la referencia a las diferentes actividades que conforman una organización y a los diferentes niveles jerárquicos que integran sus estructuras, como así también a los tipos de responsabilidad en la emisión de mensaje acorde a los cargos y niveles de la estructura. Orden normativo es una característica vinculada al ordenamiento interno que requiere el funcionamiento de una organización, las normas y procedimientos que rigen el desarrollo de las actividades, o sea que es un concepto que también está estructurado, relacionado con la estructura organizacional, ¿sí? El horario, no sé, el uniforme, la disposición de las mesas, el edificio, no sé, todo el orden normativo, todas las normas del funcionamiento.
Los límites, las organizaciones tienen límites que las separan del contexto o ambiente en el cual están insertas, ahí como un dibujito en los conjuntos, y estos límites no siempre están bien definidos y a veces es necesario distinguir con mayor precisión los elementos que pertenecen a la organización de aquellos que se encuentran en el ambiente externo a la misma. No sé, pienso en un ejemplo de organización, la municipalidad. La municipalidad tiene las autoridades municipales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, un poder judicial, que es el tribunal de faltas y otro tribunal de cuentas, y tiene injerencia sobre una serie de áreas, pero a la vez los ciudadanos que somos usuarios de la municipalidad nos movemos afuera de ese límite y por momentos adentro también, porque a veces estamos en el edificio haciendo un trámite. El límite es que no somos el empleado de la municipalidad, que hay otra persona que es empleado de la municipalidad, pero la municipalidad, por ejemplo, es una organización con la que interactuamos de manera que pues, más o menos frecuente en función de nuestra actividad. Existe un concepto que es el poder, afirma Etzioni, el autor que veíamos al principio, la presencia del centro de poder, hace referencia a que en las organizaciones no solamente existen relaciones de poder por la autoridad que emana de quienes ocupan puestos a determinado nivel de la estructura, sino que por fuera de la estructura, es decir, que hay un poder formal que lo da el cargo y otro poder por fuera de la estructura. ¿Y esto para qué nos sirve? Ustedes dirán, che, pero está explicando una cosa que es teórica. Esto nos sirve para pensar lo siguiente, nosotros queremos hacer diseño y entonces nosotros nos vamos a acercar a una organización y en esa organización vamos a ver que hay alguien que es, vamos a ponerle una comilla, el jefe, la persona que tiene el cargo, y entonces va a ser un interlocutor que tiene ese cargo. Pero después cuando vamos a ir a la reunión, nosotros vamos a descubrir en la reunión que está el jefe que ocupa el cargo y lógicamente ejerce algún grado de poder, pero al lado de ese jefe o alrededor, o la esposa, o el pariente, o el primo, o el tío, nos encontramos que hay otra persona que no ocupa el cargo, pero que está alrededor de esta estructura o fuera de esta estructura y ejerce el poder, es decir, tiene decisión sobre cosas que pasan en la estructura. Y entonces me sirve a mí, porque a mí me interesa vincularme de manera activa, a mí me interesa modificar. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando charlábamos un poco del diseño? ¿Qué decíamos? ¿Cuál es el objetivo del diseño? ¿Qué es lo que pretendemos que el diseño haga? ¿Para qué sirve el diseño? Modificar comportamiento, habíamos comentado. Sirve para Que la modificar. intención ideal sería esa. Claro, está Creo que bien. la intención ideal sería esa, como que se modifica un comportamiento hacia un bien pensado por nosotros, los diseñadores. Claro, genera una determinada acción. Y entonces nos interesa esto a nosotros, porque para nosotros mover una organización hacia esto, nos requiere de poder dialogar, de tener contacto con esta persona que está dentro de la estructura formal o con alguien que no está dentro de esa estructura y que detenta ese poder para que nos abra la puerta desde la cual vamos a poder nosotros ejercer nuestro humilde lugar, que es el de modificar conductas, pero para poder hacer algo así primero tendremos que acordar objetivos, plazos, términos, pagos, esto, el otro, un montón de cosas. Entonces yo creo que a ustedes les sirve pensar esto, les sirve estudiar esto, estudiar el texto, entender esto, y vincularlo con lo que les espera por delante, que es, yo me tengo que relacionar con una organización, yo tengo que estar atento a esto, yo tengo que prestar atención a esto, atento, atenta a estas cuestiones. Bueno, vamos a algo más formal, la personería jurídica, a caracterizar organizaciones como instituciones sociales. Se hace referencia al aspecto jurídico
que distingue las organizaciones de otros grupos humanos, por cuanto se constituyen en personas jurídicas susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué persona jurídica conocen ustedes? No me digan el abogado que es amigo de mi papá, porque no, eso no es una persona jurídica. ¿Saben lo que es una persona jurídica o no? No. Perfecto, vamos a aclararlo. ¿Querés contarlo, Anita? ¿Estás atenta? Si no, yo le sigo. Estoy atenta, no podía sacar. Bueno, de hecho lo pueden vincular con la actividad. Una persona jurídica en realidad es una figura que es normativa y contable, ¿sí? En general lo conocemos acá porque implica una organización formal que puede estar integrada por varias personas, ¿sí? Esto puede ser una asociación civil, es una persona jurídica, porque jurídicamente tiene que estar aprobado bajo las normativas que se establecen para ser determinada organización, ¿sí? Que la organización puede ser... Vamos a Sí. separarlo primero como punto 1 de persona física. Definir persona bien. física y luego jurídica y se hace más fácil. Claro, persona física, cuando, por ejemplo, nosotros somos una figura, ustedes van a trabajar, las experiencias que contaron, ¿sí? Ustedes hablaron de agencia, ¿sí? En muchos casos presentaron un ejemplo que es una agencia y en otros casos vinieron con diseñadores individuales, no recuerdo, pero digamos Pablo López. Pablo López es una persona física que trabaja para tal cliente, y está registrado como una persona física. De acuerdo a lo que ustedes lo presentaron, sin preguntarle, soy monotributista. Un monotributista es una persona, cuando ustedes decían, física. Constanza, que la cito porque la tengo ahí más, Abril. Ustedes se inscriben en monotributo, son una persona física que realiza una actividad comercial y emite facturas, hace contratos y demás. Ahora, supongamos en muchos casos, yo entiendo que no eran formales, pero ustedes trajeron acá, tienen una agencia y ponían un nombre. No recuerdo, pero ustedes pueden traer los ejemplos. Dijeron muchos casos y trajeron los nombres de las agencias. ¿Cómo hago yo, Estado, para regular o como esa organización comercial? Y estas dos personas, en este caso ustedes, yo recuerdo un caso que presentaron que eran dos de la UBA, que eran dos diseñadoras. Esas dos personas, cuando trabajan de manera independiente, son dos personas físicas, ¿sí? Ahora, cuando constituyen y formalizan, si formalizan una agencia, ¿sí? Como una figura comercial, es una persona jurídica, ¿se entiende? Si cumplen con los aspectos formales. Los aspectos formales tienen que ser, si quiero realizar una actividad comercial y tengo que cumplir con como a una empresa, que puede ser una SRL, puede ser una sociedad de hecho, ¿sí? Una persona jurídica que se inscribe, o puede ser, como estamos viendo organizaciones, una organización civil, una asociación civil sin fines de lucro, puede ser una iglesia, también puede tener una personería jurídica, pero ahí hablamos de distintos tipos de organizaciones, ¿sí? Yo me fui para el lado de la personería jurídica que tiene que tener una organización comercial vinculándolo a la actividad anterior, ¿sí? Pero en realidad cuando Gustavo, por ahí nosotros estamos hablando de organizaciones, un club, digamos, que no representa una persona individual, sino que son un grupo de personas que tienen determinadas reglas, que se eligen de determinada manera y está legitimado por el Estado. Sigue alguna metodología para que sea reconocida por el otro. Si ustedes van a tener muchos casos de personas, de organizaciones, si quieren, o de grupos o de comerciales que lo hacen informalmente, ¿sí? No es el caso, muchas veces armar una organización, formalizarla, una cooperativa, por ejemplo, es engorroso, pero es una persona jurídica cuando cumple con la normativa, ¿sí? Esa normativa tiene pasos, depende qué tipo de personería jurídica tengan, ¿sí? Más que comercial, ¿qué tipo? La cooperativa realiza actividad comercial, que creo que si no la van a ver ahora ya charlamos un poco. ¿Se entiende un poco? Una asociación civil, una iglesia, cualquiera de las que dicen, por ejemplo, cuando hablan de organizaciones de base territorial, Greenpeace, todas estas organizaciones que no son personas individuales físicas, tienen una personería jurídica. Ahora, los tipos de formalización van variando. ¿Se entendió más o menos? Ustedes cuando hagan la actividad van a encontrarse con clubes, el club, por ejemplo, el DEPO, que nosotros Morgas, tiene una personería jurídica, tiene un presidente, se somete a determinadas elecciones, tiene socios, ¿sí? Pero después encontramos otro tipo de personerías jurídicas, asociaciones civiles, que pueden ser el club, ¿qué otra cosa? La iglesia,
por ejemplo, un techo para mi hermano. Ustedes conocen algunas organizaciones comunitarias que tienen base territorial que promueven la construcción de autoconstrucción de la vivienda. Acá hay varias. En el barrio los comedores pueden ser informales y muchas veces tienen una organización de base formalizada y bueno, con un nombre, con una organización, y en ese caso tienen una personería jurídica, ¿sí? No en todos, pero muchos sí, porque para gestionar recursos, para implementar, digamos, los objetivos y la misión que tienen, es necesario relacionarse desde la formalidad. Si se quiere, para acceder a créditos, para acceder a recursos del Estado, a subsidios por realizar alguna actividad puntual vinculada a algún servicio. ¿Se entiende? Pueden ser Sí, se organizaciones de entendió. la sociedad civil dividido de lo que es lo más vinculado a lo empresarial, pero también se llama personas jurídicas a las actividades que tienen comerciales, que no son personas físicas. Pero por otro lado, tienen las organizaciones de la sociedad civil. Eso lo van a empezar a ver. Acá nosotros vamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en esta propuesta de actividad, que no son empresas. A veces han traído empresas en esta, se nos mezcla un poco, en esta actividad que nosotros hicimos. Recuerdo que el año pasado algunos vinieron con Carlos Isla y lo presentaron como una organización. Es Carlos Isla es una sociedad anónima, ¿sí? Está bien definido, pero en general lo que aparece mucho más en el marco de los trabajos que ustedes hacen son organizaciones de la sociedad civil. Tengan en claro esto, que son actores, digamos, que están en el territorio, pero son distintos. Porque una cosa es que la lógica de acción, digamos, en el territorio, en la localidad, sea el ganar plata, ¿sí? Cuando la lógica de acción, de funcionamiento es lo comunitario, nosotros vamos a contar los comedores, puede ser, y ahí en el medio puede ser, la lógica de acción es comunitaria, pero también se suma que es confesional, o sea, puede ser o no ser, eso es algo que generalmente se define. Entonces, cuando la lógica de acción, supongamos, yo le digo, en el territorio de una organización, es la promoción del conocimiento. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Cuál puede ser? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es los institutos? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es el sentido que les da, la misión que tiene, la visión esa organización? Entonces ahí no vamos a encontrar si esa organización, como pasó que un compañero o alguna compañera el año pasado presentó Carlos Isla, que es una organización empresarial, ¿cuál es la lógica? ¿Qué quiere Carlos Isla? Ganar plata. La lógica de acción es obtener ganancias. Va a ser muy distinto el trabajo si ustedes toman una organización de la sociedad civil, una organización de sociedad civil como esta que estamos describiendo ahora, con lógicas comunitarias o con lógica de promoción del conocimiento, con lógica de promoción del desarrollo. Bueno, en comunidad pueden ser socioterritoriales, pueden ser las ambientalistas, o como ustedes las quieran definir, no es algo que nosotros vamos a tomar, pero es como para aprovechar este momento para abrirles el abanico de lo que pueden hacer. ¿Sí? ¿Se entendió? En general se inclinan mucho por las que no son comerciales, no son empresas y cámaras. La cámara es la que representa el sector de la actividad económica, es decir, a los comerciantes en Roca, la cámara que los representa es la CAI, ¿sí? ¿Se entiende? O la Cámara de Comercio de Regina, hay algunos de Regina, no sé cómo se llaman Regina. A los productores son empresarios, si se quiere, realizan una actividad privada, cuya lógica ¿cuál es? Obtener ganancias, pero también están reunidos, algunos están asociados a una cámara, un espacio de pertenencia. No quiere decir que todos, no es obligatorio. ¿Cuál es esa cámara de pertenencia que en Río Negro está muy presente? La Cámara de Productores, que está en varios lugares, en Alto Valle, en Valle Medio, ¿sí? Entonces eso, ustedes pueden elegirlos como organización, pero tienen otras lógicas, que las vemos nosotros más vinculadas a la actividad económica privada. ¿Se entendió? No es un individuo, la organización, sino que puede ser una figura jurídica. No sé, Gustavo, ¿agrega algo? No, me parece bien. Está perfecto. No querés agregar nada. No, está perfecto lo que explicaste. Quizás ellos no sepan que esas figuras, como la asociación civil, no tienen fines de lucro y sin embargo tienen facturas, es decir, pueden facturar, pero luego tienen que presentar un balance. El balance es un informe contable, económico, digamos, de un ciclo anual, y entonces se presenta un balance y tienen que los gastos ser coherentes con los ingresos, digamos. Eso es lo que
lo que se hace. Que incluso, nada, pensando un poco en voz alta mientras te escuchaba, yo siempre pienso que hay una parte de esto que está bueno para ellos conocer, aprender, qué sé yo, porque el día de mañana ustedes pueden recurrir a otras figuras jurídicas para armar el emprendimiento de diseño de lo que ustedes quieran hacer. Ustedes mismos pueden hacer una asociación civil o una cooperativa, o lo que sea, digamos, en relación con esto. No es una empresa, no es la única alternativa, es una alternativa a una empresa y hay muchas formas de encarar las empresas, pueden ser sociedades, pueden ser unipersonales, puedo comenzar con un monotributo, pero a veces me sirve conocer todo esto porque puedo explorar otras figuras. Conozco chicos egresados de acá que han hecho cooperativas, que han armado cosas diferentes, porque a veces no ¿Han tengo... traído algún caso contado, algo que surgió en la pandemia? En Neuquén no recuerdo que era una cooperativa, contaron. Claro, por ahí no tengo el capital para iniciar un emprendimiento, o por lo menos no un emprendimiento suficientemente grande como quisiera, y entonces por allá digamos, me sirve lo de la cooperativa o la asociación civil o nada, pensando un poquito en voz alta esto, y además porque creo que a veces estas organizaciones adolecen de que no se les ocurre poner al diseñador de socio, y por ahí es una buena idea que el diseñador sea parte de la cooperativa. Digo, cuanto más conozcan ustedes de esto, más puertas y más caminos se les abren al día de mañana para la inserción laboral. Es un tema interesante y poco explorado, porque creo que hay un poco de prejuicio con esto, como que es algo aburrido, que lo divertido es diseñar o no sé qué. Y sin embargo, me parece que puede haber algo, ya digo, interesante y productivo detrás de este mundo de palabras que son las personerías jurídicas, las otras opciones, ¿no? Bueno, un concepto que acompaña a todo esto de las organizaciones tiene que ver con la continuidad en el tiempo. Las organizaciones desarrollan actividades continuas o más o menos continuas, estables, permanecen en el tiempo, y la intención de quienes crean o fundan una organización es que crezca, se desarrolle, se transforme, adaptándose a los cambios y perdure a través de los años. Bueno, como una ambición, no sé, ayer leía en el diario Rionero, que lo suelo mirar mucho en internet, sobre la ABGR, la Asociación de Volantes General Roca, que tiene el mismo dirigente de hace muchos años, Martínez, y nada, pensaba en una organización, no sé cuánto hace que está, como 50, 60 años, el mismo presidente o algo así, o 40, y entonces, nada, la idea de una organización que perdure en el tiempo, que organizan la Vuelta de la Manzana, que organizan esto, que el otro, y es una organización sin fines de lucro, lo explica en la nota Goyo Martínez, que dice, nosotros no ganamos plata con esto, nos gusta hacerlo. Otro formato de organización. Y sin embargo, vuelvo a la idea, no ganan plata de manera directa, pero quizás se conocen y conocen un montón de gente a través de la participación en la organización, que luego sí les contrata algún servicio que ellos dan o algo que hacen, como un proceso virtuoso de la participación social. Y que me parece interesante que ustedes exploren, conozcan, no sé, Ana, en el medio por ahí se nos irán ocurriendo ideas para darles ejemplo, o irán apareciendo en la medida en que avanzamos esto de los trabajos prácticos o en la misma formato. Pero me parece interesante charlarlo de esto. Y por supuesto, ni que hablar las empresas, ¿no? Como concepto estable en el tiempo. Vivimos en un mundo organizacional, nacemos dentro de organizaciones como el hospital, nos educamos en ellas como las escuelas, y consumimos gran parte de nuestro tiempo trabajando en ellas como las empresas. También acudimos a las organizaciones cuando disfrutamos del ocio, desarrollamos nuestra espiritualidad a través de la religión. El Estado nos brinda servicios de seguridad, salud, justicia, educación, regula y controla actividades productivas, comerciales y de servicio a través de organizaciones. No se concibe ningún desarrollo de producto o servicio sino a través de organizaciones. Y acá hay una clasificación chiquita, un poco lo estaba haciendo Ana más temprano: empresas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y las cooperativas, ¿sí? Una figura jurídica ahí intermedia que no tiene fines de lucro en cuanto no le reparte plata a sus accionistas, pero en general se piensa como prestadora de servicio o de venta de productos, tal cual una empresa con otro concepto. La palabra empresa deviene de emprendimiento del francés entrepreneur, de emprendedor,
Una empresa está asociada al desarrollo de un proyecto o acción determinados, asumiendo un riesgo. Para su conformación, se requiere de una o varias personas que inviertan su capital en una actividad productiva, comercial o de servicio, asumiendo un riesgo. Y ahora les pregunto yo a ustedes, en función de esto que explicó Ana, si nosotros necesitamos una cantidad de personas físicas, la empresa va a ser una persona que nosotros decimos que para constituir una empresa me hacen falta personas físicas, pero a su vez la empresa va a ser una persona física o una persona que les escucho. Una persona jurídica. Jurídica. Va a ser una persona jurídica. Va a ser una persona jurídica, ¿cierto? ¿Qué puede ser un ejemplo? A ver, alguien que un poquito de oído y de calle, ¿qué puede ser un ejemplo de persona jurídica? A ver. De la localidad donde están, por ejemplo. Puede ser el grupo Scout. Sí. Sí, sí. Moño azul. Moño Sí, azul, perfecto. ¿Qué figura jurídica es moño azul? ¿Cómo la caracterizarías del sentido común? Así como que te la trae. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la misión? Eso es lo único que se pregunta. Frigorífico, o sea, tiene cuestiones con la fruta de acá, pero no es, por ejemplo como Stimpra, que Stimpra era de sidra, era una empresa que hacía todos productos relacionados a la manzana y al sidra, no era para conservar la fruta y hacer cajones. Pensá lo que estás diciendo y googlealo, por favor, Stimpra, porque es una figura jurídica, pero es otra cosa. Googleá y fíjate qué significa esa sigla. Pero son del cuadrado que presentó Moño Azul, uno pondría en empresas, que yo ahí sumaría lo que dice Sabri García, y cámaras que representan esos sectores. Los pondría como organizaciones dentro de ese cuadrado, ¿sí? Acá busqué lo de Stimpra y me sale que, bueno, que las iniciales significan Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina, y me sale que es una figura jurídica de asociación sindical o sindicato primer grado. Bueno, Igual creo que no es la misma que había acá en el Valle, no tengo idea. No. es Claro, un porque dice sindicato, es otra representar a los organización con otras trabajadores características. ante las cámaras empresarias, como, bueno, frigorífico y todo eso. Stimpra es el sindicato del hielo, por eso quería que lo busques en internet para que vea que por ahí nos confundimos con algunas cosas y está bien, porque estamos trabajando en eso, estamos aprendiendo. Es otra figura jurídica, vamos a mirar la clasificación, por eso fui para atrás. Pero hay algo No esencial ahí, en este ejemplo, para poner. Pensar, ¿qué quieren? ¿Cuál es la misión? Pues decir, bueno, el frigorífico, no, pero eso es el que es. Entonces eso te pone realmente en lugares distintos, porque vos lo dijiste ahí, en el que es algo que vos dijiste ahí, ¿verdad? La defensa de los trabajadores frente, y pensá Moño Azul, sin saber, ¿cuál es la misión de Moño Azul? Es realizar una actividad económica, no importa que lo sepamos en detalle, que le pifiemos. Es una empresa con fines de lucro. Es una empresa, si se quiere decirlo de manera general, después podemos afinar eso, una empresa vinculado al sector, cuyo objetivo es tener ganancias, digamos. Después podemos describirlo más, pero realmente la misión es prácticamente opuesta, ¿sí? Si uno tiene que definir en grandes rasgos, ¿no? La defensa de los trabajadores tiene que ver con otros fines. Bueno, ahí aprovechando lo que dice Ana, y les dejo en pantalla el cuadrito, no sé si se ve muy chiquita la letra, pero la idea es, arriba a izquierda celeste tengo empresa, arriba a derecha tengo organismo público, abajo izquierda violetita organización y sociedad civil, y abajo derecha rosadito, fucsia, no sé qué, cooperativas. Entonces, vamos a decir, tomando esto que dice Anita, ¿el moño azul en cuál de las cuatro está? Mi empresa. Empresa. ¿Y Stimpra qué es de las cuatro? Estoy entre las dos de abajo. No sabría cuál. Correcto. Para ayudarte te digo, no tiene figura jurídica de cooperativa y está bueno, nos detenemos acá un poquito, Anita, vamos a aclararlo porque es importante.
no tiene figura jurídica de cooperativa. Entonces nos queda la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Claro, una Es una organización de la sociedad civil. organización de la Y sociedad ahí civil. afinar su misión, sus objetivos, digamos, ahí vas a encontrar muchas características. Entonces el Porque organización en la sindicato, sociedad civil hay montones, de lo más diverso, Mm. nombramos algunas. Ahí Gustavo en la anterior dijo, o religiosa, bueno, todo eso en general son organizaciones de la sociedad civil. bueno, pero ahí aclaramos un poquito, mientras que la cooperativa es también una empresa, pero lo que no tiene es un dueño, un capitalista que es el dueño, son los socios que componen la cooperativa, son todos los socios los dueños. Ejemplo, la cooperativa obrera. Cada vez que vas a hacer una compra a la cooperativa obrera no sos cliente, sos socio. ¿Vieron ese detallito o no? Claro, que con la anónima no pasa, capaz. No, la anónima, justamente, fíjate qué bueno lo que comentás, si googlearas el origen de la anónima, sabrás que la anónima, yo ahora no me lo acuerdo de memoria el nombre, alguno lo puede googlear y es divertido porque es larguísimo, además muy antiguo y de una familia muy antigua de la Argentina, ¿eh? De una familia terrateniente que tenía una especie de ramos generales en la zona de la Ay, costa, por allá. acá lo Eso encontré. Dice sí. Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. El nombre, la anónima, es un nombre que deriva de la figura jurídica. Sociedad anónima, comercializadora, importadora, exportadora, en una época de fines del siglo XIX o principios del XX, en la que se crea ese emprendimiento, que es una, como digo, una tienda de ramo general en la zona de Chubut, por allá, o Santa Cruz, que era que le vendía a los propios peones del campo los bienes, las cosas manufacturadas, mientras que esto le entregaban digamos, su fuerza de trabajo y a cambio con vales, todo un sistema muy antiguo. De ahí viene la anónima, pero el nombre es por la sociedad anónima, justamente la figura jurídica lo que le da nombre y le queda de nombre de pila. Imagínense lo antiguo y el peso que tenían las figuras jurídicas en esto. Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos en Roca hay una cooperativa histórica, los que son de Roca deben conocer, está ubicado en el galpón de empaque en la zona de Stefanelli, se llama la primera cooperativa. La razón social es la figura jurídica. ¿Se entiende lo que digo o es medio un lío? No, al contrario. Es como que se van aclarando las cosas. Entonces, la razón social coincide con la figura jurídica. ¿Por qué? Porque es tan antigua la primera cooperativa, también no sé si cumplió 100 años o algo así, que en esa época no hacía falta ponerle la cooperativa Nike o Coca-Cola, no hacía falta, con decir que era la primera cooperativa ya estaba, quedó el genérico como marca, digamos, ¿sí? Quedó la figura jurídica como representación de lo que es una empresa. Y en Roca, cuando decís la primera cooperativa, un poco la gente sabe de qué estás hablando. Algo parecido pasa con las cooperativas de servicio de los pueblos, de la gente se llama Cooperativa Eléctrica Mainqué, Cooperativa de Agua, no sé qué, La Marque, no sé, digo, en general, la tendencia es que no hace falta, digamos, caracterizarla demasiado, porque cuando vos decís ya sabés de qué estás hablando. Lo bueno está en saber la diferencia entre estas cosas, en poder identificarlas. Bueno, digo, para aclarar, Stimpra no es una empresa, es un sindicato, ¿eh? No presta ningún servicio, sino que tiene un fin como tal, como lo describió Ana, que tiene que ver con defensa de intereses gremiales, de gente que trabaja en un área específica del mundo de la fruticultura, que es el hielo. Le llaman el hielo, en realidad son los trabajadores del frío, digamos, los que trabajan adentro de la cámara frigorífica, esa es la idea. Bueno, en fin, vamos avanzando un poquito, habíamos avanzado en una diapositiva, por ahí fuimos para atrás, dijimos empresa, organismos públicos que estamos aclarados, le puse hasta con foto del ANSES para que quede claro, todo aquello que no es ni una empresa, ni una cooperativa, ni una ONG, esto es el organismo público, dimos el ejemplo de los tres niveles, que por ahí lo vamos a hablar más adelante, nación, provincia y municipio. ¿Se entiende lo que es eso? ¿Ustedes entienden la diferencia entre la nación, la provincia y el municipio? No importa, no es que estamos haciendo una clase de coro, los tenores hablen ahora, digamos. El que diga que sí, que no, si entienden en general
la diferencia que hay entre el Estado nacional, el Estado provincial y la municipalidad. Si no lo entienden, díganlo, no se preocupen Sí, porque lo vamos a ver en clase. sí, porque también es algo que estamos hablando, por ejemplo, en diseño 4 estamos hablando mucho de pensar en panorama nacional, de políticas nacionales, políticas provinciales, municipales. Ah, bien, qué bueno. Bueno, tenemos una materia complementaria, entonces que habla algo de eso. ¿Con quién ven diseño 4? Javier Basile. Sí, Mm, y Carolina y Ángeles. Carolina Ok. Palmieri. Entonces, volviendo a esto, bueno, está bueno porque se van introduciendo un poco en tema y ya no estamos tan de cero, que otros años por ahí estábamos muy de cero con esto. Su creación está prevista en la Constitución Nacional, las provinciales y las leyes orgánicas de los municipios. Hay leyes especiales, los distintos niveles de gobierno, bla, bla. Las organizaciones públicas, organismos del Estado, tienen algunas características. Prestan servicio propio del Estado, ¿eh? Educación, salud, seguridad, justicia, y constituyen la esencia del funcionamiento del Estado. Constituyen ejemplos de este tipo los ministerios, la policía, los juzgados, fiscalía. Creo que es bastante claro, no tampoco quiero dar por sentado la claridad de esto. Si no se entiende, pregunten y, che, y frenamos y explicamos, no es que sí o sí, pero por ahí a nosotros, a lo mejor con Ana, como los dos venimos de universidad pública y venimos de carrera de ciencias sociales, por ahí nos resulta muy familiar todo este idioma, este lenguaje, lo hemos estudiado bastante y entonces por ahí suponemos que todo el mundo lo conoce, pero no es obligación, la materia también es políticas públicas y también hay que preguntar. Los organismos públicos, en todo caso, lo estamos abordando acá en esta etapa, en esta unidad, como organizaciones. Sus funciones, las leyes que lo hacen existir. ¿Eh? ¿Se entiende qué son los organismos públicos? Sí, Sí, no, más o menos serían las respuestas. sí, justo Sí, se ayer en entiende. diseño 4 eh, había compañeros que estaban teniendo comitentes, por ejemplo, acá de Roca, de cooperativas de transporte, pero de Sí, organismos públicos se habló mucho también de los hospitales y todo eso a nivel sí, provincial. Esto un qué poco lo bueno, vamos a ver cuando buenísimo. empecemos la parte, como dijo Gustavo, de Estado, un poco Bárbaro. más ordenado. Lo que sí nos tiene que quedar claro, y me encanta que en diseño 4 lo estén, digamos, chusmeando, que se estén metiendo en ese tema, es que también lo consideramos, cuando hablamos de organizaciones, como dijimos al comienzo de la clase, ámbitos laborales para el diseño. Nosotros no lo consideramos, ay, mirá, en la clase de política pública hablamos de la diferencia de los niveles del Estado. No, no nos importa eso en sí mismo, nos interesa aplicado al diseño, de dónde se mete el diseño ahí, lo vamos a hablar más adelante. Pero en principio entendamos que todos estos ámbitos son ámbitos de inserción del diseño y que la organización no gubernamental, es decir, el que antes caracterizamos acá como organizaciones de la sociedad civil, el organismo público, son todos ámbitos a donde yo voy a ver cómo hago valer el diseño. Quiero insistir sobre este concepto, no es estudiar un libro para repetirlo en el examen, eso también está bien, bienvenido, repitan todo, pero lo importante de esto es conectemos con el diseño, a dónde entendemos que el diseño tiene valor en estos ámbitos, qué relación tiene el diseño con estos ámbitos, qué relación tienen estos ámbitos entre sí, cómo funciona todo este mapa para que me sirva de mapa donde yo me voy a guiar. Y cuando digo yo o mi organización, por eso me interesa entender este concepto, o la organización que voy a integrar, yo parte de una sociedad civil, yo empresario o empresaria, yo y la empresa que creamos con mis compañeros que eran del curso de la universidad, yo y la cooperativa que creamos, pero tengo que entender qué es y para qué sirve. Si no entiendo para qué sirve, no me sirve, no entiendo, no tiene sentido, digamos. Entonces ahí está la gracia de esto. Esto por eso le dedicamos un tiempo, leemos el PowerPoint, leemos el texto, lo tomamos en un examen, lo preguntamos en el trabajo práctico, porque nos interesa que ustedes se familiaricen con esto y que lo puedan aprovechar, digamos. No es una
una cosa para repetirla, para aprenderla de memoria, es para relacionarla con diseño, ¿sí? No lo hacemos en la presentación PowerPoint, es un trabajo que tienen que hacer ustedes, pero es un trabajo sobre el que vamos a insistir mucho, porque ese es el concepto de gestión profesional del diseño, desde el comienzo de la materia hasta el último día, que nos vaya quedando algo y que despierten ustedes una idea que al cabo de toda esta charla, que yo hablo largo y por ahí le pido a Ana, che, fíjate, metele este tema, o no sé qué, o el trabajo práctico que van a hacer, nuestra idea es que a ustedes se les prenda esa lamparita, esa cosa, y diga, por acá va la cosa, hagamos una cooperativa, hagamos una empresa, veamos en el organismo público a dónde está la cosa, a ver lo que era una asociación civil, yo quiero leer un poco más y saber, entender la diferencia entre un sindicato y una empresa para que yo entender si además hay algo que yo puedo hacer en relación con esto, del valor de mi trabajo y para que estas organizaciones también tengan más valor. Me pasa a mí todo el tiempo y a ustedes le va a pasar, si es que no les está pasando, les va a empezar a pasar, que van caminando por la ciudad con su cabeza, decir, che, esto se podría hacer un poquito mejor, más lindo, más ordenado, ¿no les pasa? Sí, constantemente. Bueno, eso que les pasa se va a convertir en su trabajo. Y la manera en que se convierta en su trabajo es que ustedes entiendan las organizaciones que lo rodean, que lo nuclean, que lo contienen, que la sociedad está, digamos, representada en organizaciones. Ustedes van a ir a pelear a la municipalidad de la ciudad, del pueblo donde viven, la normativa para que el sector privado tenga que contratar diseñadores para que no sea un asco la ciudad. Y eso lo van a ir a hacer ustedes cuando entiendan este concepto. Si ustedes no entienden el concepto y en la significación política del diseño, ¿a dónde van a ir a reclamar? Se van a quedar sentados en un estudio esperando que los llamen y nadie los va a llamar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, esto era importante, porque si no, como que parece una cosa como, y no hablamos de organismo público. No, el organismo público regula. Andate al organismo público y exigile que regule cosas relacionadas con el diseño, que tengamos una ciudad como se tienen en Suiza las ciudades, que no te corran diciendo que acá no hay plata, que no se pueden hacer las cosas bien. Se pueden hacer las cosas bien. Cuando yo era chico no había rampa para discapacitados, ahora hay rampa para que pueda subir alguien con silla de rueda. ¿Qué sé yo? Se puede mejorar la ciudad desde el punto de vista del diseño y tiene que ver con la calidad de vida, pero tienen que estar convencidos ustedes. Tienen que estar convencidos ustedes. Nosotros, Ana y yo, ya pasamos, digamos, ya somos profes, ya está, no importa. Ahora son ustedes que tienen que estar convencidos. Esa es la única parte que lamento que la clase sea virtual, porque toda esta charla me gusta más darla en vivo. Pero bueno, igual, no importa que sea virtual, yo les digo igual lo que pienso y lo que creo que para qué sirve todo esto, digamos, la función que tiene una materia como esta, ¿sí? Es lo que tiene una gran función. Creo, me encantó la parte de los recorridos por los diseñadores, ahora vamos a ver qué otro práctico hacemos, pero esta es una parte que considero importante de entender ese mapa, pónganse a leer los textos, hagan un esfuerzo por entender, miren la presentación de PowerPoint si se la ponemos, es decir, todo lo que tengan a la mano para entender a dónde me voy a ir a meter con el diseño, cómo voy a hacer con el diseño un mundo mejor, a dónde está el botón que hay que tocar. ¿Es algo político? ¿No es? Si yo me paro afuera y soy un niñito que salió de la universidad y me espero que alguien me llame, no funciona así el mercado. No funciona así. Una más sobre las ONG, forman parte del sistema social, son del tercer sector porque no son empresas ni son el Estado. Cualquier cosa nos paran, nos preguntan, ¿sí? Cuando hablamos del tercer sector en general, no sé, Ana, si quería aclarar algo, porque por ahí hay como un sesgo que va hacia el lado de la organización sin fines de lucro y por ahí incluye a otro tipo de organizaciones. No, pero esto que charlaron, o sea, tercer sector porque es el tercero, porque primero está poniendo los otros dos, el privado que decimos nosotros las empresas y el Estado. Ahora, es muy diverso y el tercer sector también, son las organizaciones de la sociedad civil. Un poco empezar a desgranar, tener claro esos tres grandes grupos en los que se puede encuadrar la sociedad, digamos, en definitiva, de las actividades y en función de sus roles, en función de la lógica que están en el territorio, es lo que yo dije hoy. Es importante primero hacerse esa pregunta. Y después dentro de esos espacios, es decir, cuál es la misión, nos ayuda a afinar un poquito dentro de ese tercer sector, en este caso la sociedad civil,
qué es lo que hacen, qué se dedican, cómo se construyen. Pero básicamente es lo que dice el título, ¿no? Tienen que pensarlo de manera simple y después sí hacerse preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí?, que tiene esta organización? Cualquiera de los sectores, ¿sí? En este caso estamos hablando del tercer sector. Pero no es mucho más que eso. Después se empieza a afinar esto que dijimos, organizaciones que tienen una lógica más comunitaria, organizaciones que están para el desarrollo. Entonces usted ahí, con el trabajo o en la vida misma, se van a empezar a dar cuenta. Todo esto es sociedad civil, es tercer sector, que lo dividimos del sector privado que tiene una actividad comercial, ¿sí? Lo tomamos como otro sector. Hay un listadito en la misma diapositiva para repasar: clubes, fundaciones, sociedades de beneficencia, comedores populares, mutuales, partidos políticos, asociaciones de defensa de consumidores, sindicatos, colegios, consejos Claro, profesionales. Está bueno esto, digo, por ahí para nosotros que tenemos más años caminando en la calle y viendo esto, nos resulta lo normal. Yo creo que ustedes tienen que ponerle un poco el ojo a esto, digamos, porque si no, ¿qué pasa si yo no me enfoco en esto? Se me escapa del radar y me creo que el diseño es en el mundo de las empresas nada más. Y la verdad es que el mundo es mucho más amplio y todo se merece una intervención, digamos, que optimice la comunicación, que produzca efectos en cambio de conducta, no sé. Me parece que hay mucho por hacer. Último, las cooperativas, un tipo especial diferenciado a las 3 categorías anteriores, pertenecen al sistema económico como las empresas, son empresas, producen y venden, pero tienen características distintas a estas, en aspectos referentes a la administración y al funcionamiento interno. Son agrupaciones de personas que, sin tener espíritu de lucro ni interés especulativo, se reúnen para perseguir objetivos comunes y obtener un mejor bienestar. Bueno, creo que hasta acá estamos con la presentación. Algo pudimos ver y algo pudimos charlar y avanzar sobre esto. Después veremos qué versión de trabajo a práctico hacemos con esto y nuestra ya lo publicamos, hablamos al principio, ya está. Así que escúchenme, aprovecho y lo interrumpo, Gustavo. Este es el marco para realizar el trabajo. Ahí ustedes tienen que tener una claridad sobre cuál va a ser la organización. En principio, esa estructura es lo que va a nutrir, digamos, la información. Primero pensando en estos 3 sectores, grandes sectores, y después, si no, en esa clasificación dividido en 4, que es un poco más complejo. Lo que le quede es más cercano. Yo la aclaración que les hice del trabajo, si ustedes se notan que los trabajos por ahí son un poco más pobres en el sentido de faltos de información, cuando yo voy a una página web y quiero completar todo lo que se solicita con información que voy agarrando de la página web. Y ahí aparece un poco más débil. Algunas organizaciones son más fáciles, otras más difíciles. En algunos de ustedes están trabajando posiblemente, entonces pueden completar el recorrido que proponemos. Voy a agregar algo que apareció ahí, no charlamos, que por ahí creo que se presentó en algún momento de esta cursada. Alguien nombró organizaciones de primer grado, ¿sí? O sea, hay organizaciones de segundo grado que son las organizaciones que representan a esas organizaciones de base. Cuando vos, creo que lo que leíste es vos, Constanza. Vos leíste algo, es una organización de primer grado cuando hablaste del sindicato, sí. Y vamos a poner el ejemplo ya que estamos del sindicato. Los sindicatos, si se quieren docentes, nosotros, hay 3 o 4, no importa, no vamos ahora al caso, dentro de la universidad, son organizaciones de primer grado, ¿sí? Los docentes nos encontramos afiliados a alguno de esos sindicatos que hay dentro de la universidad. Ahora bien, también hay organizaciones de segundo grado que son las que representan a sus sindicatos de base, ¿sí? O sea, nosotros somos par, en el caso de nosotros donde estamos afiliados, que es SIDUN, a CEDIUN con la UNCO, y ambos, y con todos los del país, estamos en lo que es FEDUN. Esa FEDUN, la Federación Universitaria, es de segundo grado, ¿se entiende? Está integrada por miembros de otras organizaciones de base. No necesariamente se da en la cuestión sindical. En agricultura familiar, por ejemplo, todas las organizaciones vinculadas a descapitalizadas, con algunos objetivos, como hablan la vía campesina, con algunos objetivos específicos que concuerdan en relación al cuidado de la tierra, la explotación de los recursos, la forma de trabajo, lo buscarán si les interesa como organización, y quieren afiliarse, están en una organización de segundo grado que es la vía campesina. Es decir, la vía campesina, si uno entra a la página, va a encontrar que es una organización de segundo grado integrada por, digo por decir, porque no tengo el dato preciso, 189 organizaciones de base territorial. ¿Se entiende? Eso es importante también, porque hay organizaciones de primer grado y organizaciones de segundo, es decir, que agrupan
organizaciones de base que tienen los mismos fines, que acuerdan con los mismos principios y representan los intereses comunes de todas esas organizaciones en función de algunos mandatos, ¿sí? ¿Se entendió? Y esto dije a nivel sindical porque ven CONADU histórica, CONADU son organizaciones de segundo grado, ¿sí? FEDUN, ¿sí? Integradas por sindicatos de base. Ahora, si vamos a la agricultura familiar o a los productores, organizaciones, no individuos ni personas físicas, supongamos que también están organizaciones vinculadas a pueblos originarios, ¿sí? Porque también es parte. La de segundo grado, una por mencionar importante, con mucha trayectoria, que es global, digamos, no es argentina, es Villa Campesina, ¿sí? Entonces, eso es otra cuestión para agregar, primer y segundo grado. La actividad esta, abrí un foro, ahí quedó un foro que si tienen alguna duda o consulta, voy a correr un poco la fecha de entrega, tengan en cuenta esto, digamos, dónde quieren indagar, en qué sector quieren indagar primero para definir qué organización y la facilidad que tienen para hacer ese recorrido con los datos que tienen de la organización. Y ya no va a ser para la clase que viene porque por ahí les queda muy cortito, pero para la clase que viene dejamos ahí habilitado una ley, ¿sí? Con una propuesta de división que ya les dije que podían por ahí romper un poco, pero ustedes me imagino que están comunicados, es necesario que todas las actividades que se recorren ahí de la 1 a la 4 las cubran, ¿sí? Lo único que nos va a quedar pendiente, lo charlamos con Gustavo, si ponemos esa actividad para una ley o para las dos leyes, ¿sí? Que ya les dije al principio que era derecho de autor y propiedad intelectual. Yo publiqué una. Si publicamos las dos para la clase que viene, van a tener que estar en dos grupos, ¿sí? Por una ley y por otra ley. No es complejo, es simplemente recordarse la ley, que tengamos una presentación y la repasemos. No van a repasar todos los aspectos de las leyes, todos los grupos que lo hagan, porque hay algunos que son reiterativos, sí los casos o los ejemplos que traen para justificar eso. Mírenlo y nosotros vamos a mandar un aviso si sumamos para la clase que viene. Una ley o la que ya está publicada. ¿Se entendió? La actividad esta la vamos a estirar una semanita más, no la que viene, para el otro fin de semana, ¿sí? La de organizaciones. ¿Quedó claro? Mandamos un aviso recorriendo esto por el que no estuvo y para ordenarlos, ¿sí? Como es muy pronto por ahí para hacer el trabajo de organizaciones, que ya lo tengan listo la clase que viene, le vamos a dar un poquito más de tiempo y la clase que viene ya está publicado sobre la ley que vamos a trabajar y tiene una propuesta de cómo van a presentarlo. No es complejo, ya les dije, es simple, ¿sí? Pero es una manera de dar un poco más dinámico un tema que por ahí es medio pesado, ¿sí? Porque son artículos. Entonces también nos trae el debate cuando ustedes traen ejemplo. ¿Vamos hasta ahí? Mando un aviso explicando, ordenando esto, así está presente. No ahora, mañana. Si no hay más consultas, Gustavo, ¿ya estaría? ¿Estamos bien? Hay un foro de consultas, pueden ponerlas ahí también, ¿sí? Sí, si no se les ocurren en este momento. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.